Yo quiero compartir con ustedes de algo que estoy viviendo, algo que estoy compartiendo en este tiempo. Como ustedes muy bien lo saben, a través de las redes sociales estuve documentando un accidente que sucedió hace poco, pero estoy ministrándole, estoy discipulando, podríamos decir, presentándole el evangelio a un sobreviviente. Y en estas conversaciones que hemos tenido en este hospital con este sobreviviente, una de las interrogantes más difíciles para él es por qué razón su papá muere y él queda con vida. Y esto es difícil compartir este momento, porque hay momentos en nuestra vida que, por más que nosotros seamos consejeros, articular respuestas de esta categoría se hace sumamente difícil. Y yo, en este compartir que he tenido con él, le pedí al Señor que me diera palabra para que Él me iluminara y yo poder ministrarle a este joven que ha tenido que padecer la amputación de una pierna, la pérdida de su padre, el sentido de culpa y la recuperación muy lenta y progresiva de todo lo que le ha sucedido. Yo me imagino que obviamente ustedes saben de quién estoy hablando. Y en medio de esta conversación con Dios, Dios me llevó a un versículo de su palabra, porque la forma más directa que Dios habla con nosotros es a través de su palabra. Me llevó al libro de los Hechos de los Apóstoles, y me llevó al capítulo 12. Y este capítulo, cuando yo lo leí, me sorprendí, y luego de que lo digerí, se lo llevé a John Eiber en el hospital y lo compartimos. Y ciertamente nos brindó una sensación de paz. Voy a comenzar con el capítulo 1 para entrar en materia de qué es lo que vamos a estudiar hoy. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras. Me voy al versículo 7. Pedro está preso, tiene una guardia de custodia, no lo mataron porque había una fiesta, los panes sin levadura, pero el procedimiento era luego presentarlo al pueblo para luego matarlo, así como mataron a Jacobo. Jacobo fue guillotinado. Jacobo fue el primer apóstol en morir, apóstol, no mártir. Y en el versículo 7, mira lo que sucede. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Yo comprendí por qué razón el Señor me llevó a esta porción de la Biblia para compartirle a este joven que estamos discipulando, porque aquí encontramos dos apóstoles, no cualquiera. Porque en el ministerio de Jesús, abro un pequeño paréntesis para hacer contexto, existieron 3 apóstoles que vivieron momentos muy íntimos con el Señor, que eran cercanos a Él. Estos 3 apóstoles vivieron cuando el Señor resucita a la hija de Jairo, cuando el Señor fue transfigurado y cuando el Señor ora en Getsemaní. ¿De quién estoy hablando? De Jacobo, de Juan y de Pedro. Pero resulta ser que Dios permite que a Jacobo lo guillotinen. Y en el mismo periodo, de una forma sorprendente, salva a Pedro de la cárcel, envía un ángel, le rompe las cadenas, abre una puerta de hierro que pesaba una barbaridad, pasan por medio de 2 guardias y no pasa nada, y lo saca de una forma milagrosa y lo libra de la muerte. Y aquí empezamos a encontrar preguntas. ¿Por qué Dios permite que se muera Jacobo y salva a Pedro de una forma tan magnífica? Y resulta ser que para nosotros comprender la Biblia
tenemos que colocar como eje principal en el centro a Dios, no a los seres humanos. Y siempre hacernos esta pregunta con cualquier porción de la Biblia que tú leas. ¿Qué quiere decir esta porción de Dios? No qué quiere decir para mí. Primero, ¿qué dice la Biblia de Dios? ¿Qué revela de Dios esta porción? Y por consecuencia, ¿de qué forma me puede ministrar a mí? Pero vivimos una era donde el ser humano quiere estar en el centro y por esta razón no comprende el accionar de Dios. No quiere decir que vamos a encontrar un estado de madurez para comprenderlo a la perfección, pero sí quiero aclarar que mientras más conocemos a Dios, más habitamos en su paz. Y van a haber preguntas que no vamos a encontrar respuestas, pero mientras más conocemos a Dios y lo colocamos como eje principal, más podemos vivir en esa plenitud de gozo. ¿Cuál es el atributo que yo puedo sacar de Hechos 12? ¿Cuál es el atributo que yo quiero conversar hoy con esta pregunta? ¿Dios puede hacer cualquier cosa? La soberanía de Dios. Dios es soberano. Y hermano, tenemos que empezar a conocer los atributos de Dios, porque mientras más conocemos a Dios y más cerca estamos de Él, más herramientas tenemos para enfrentar esas pruebas que vienen. ¿Qué significa la palabra soberanía? Te leo. Atributo de Dios que denota su libertad de cualquier tipo de restricción exterior. Dios es libre de actuar como Él quiere, sin limitaciones. Sin embargo, Dios solo actúa en conformidad con su carácter. Yo te quiero recomendar el libro de los atributos de Dios de A.W. Tozer. Se llama Atributos de Dios. Está el primer tomo, segundo tomo. Este es el segundo tomo donde se encuentra el atributo de la soberanía de Dios. Y quiero leerte brevemente lo que dice Tozer con relación a la soberanía de Dios. Decir que Dios es soberano es decir que Él es supremo sobre todas las cosas, que no hay nadie por encima de Él, que Él es Señor absoluto sobre la creación. No hay nada fuera de su control, nada que Dios no haya previsto y planeado. La soberanía de Dios lógicamente implica su absoluta libertad para hacer todo lo que quiera hacer. Cuando yo comprendo, estudio, medito, memorizo que Dios es soberano, muchas veces voy a encontrarme con interrogantes difíciles. ¿Por qué Él se murió? ¿Por qué yo vivo? ¿Qué pasó? ¿Estaba tan bien? ¿Qué sucedió aquí? Muchas preguntas, pero luego mi Santo Espíritu, ese Santo Espíritu que me está ministrando me recuerda, acuérdate, Él es soberano, Él tiene libertad para actuar, Él no tiene limitaciones, Él es el Rey, Él es el Señor. Número 1, Dios es libre de hacer todo lo que Él quiere. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Isaías 46:10. ¿Qué anunció lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad? Lo que aún no era. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, es interesante que estamos hablando de la soberanía de Dios, pero en Isaías 46:10 encontramos otro atributo de Dios. Él es omnisciente. Y ya vamos a hablar de esto, de cómo se interrelaciona y cómo se relacionan los atributos. Y finalmente, para hablar de que Dios es libre de hacer todo lo que Él quiere, encontramos en Daniel 4:35 lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada.
y Él hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuando yo comprendo que Dios es omnisciente, que Dios es soberano, que Él es libre de hacer todo lo que Él quiere, yo llego a la conclusión de que yo no estoy en posición como criatura finita y frágil y dependiente de preguntarle a Dios, ¿qué haces? Porque incluso si Él me llegase a responder qué es lo que Él está haciendo, yo no tengo la capacidad ni cerebral ni espiritual para poder comprender lo que Él hace. Porque sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Sus caminos son diferentes a mis caminos, porque a pesar de que soy hijo de Dios por medio de Jesucristo, no soy igual a Dios. Hay atributos de Dios que son incomunicables. Solamente las tres personas de la Trinidad lo pueden tener. Entre ellos, la soberanía de Dios. Romanos 9, 20, 21. Pablo nos los describe de esta forma. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de barro y otra para deshonra? Pero vivimos en un tiempo donde la soberbia y el orgullo está de moda. Es que como a mí se me murió un hijo y ese hijo era pequeño y Dios no me lo salvó, yo no quiero saber nada de Dios, porque Él me tiene que explicar a mí por qué ese niño tan chiquito se murió. ¿Quién eres tú, vaso de barro, para contender contra el alfarero? Y en ese rencor, en ese resentimiento y en ese orgullo intelectual, físicamente, humanamente, te vas a cansar y eso te va a autodestruir. En algún momento, esa rabia te va a carcomer y vas a estar cada vez más y más alejado de la condición indispensable para tener una comunión con Dios, la humildad. Yo necesito ser humilde y reconocer que es Dios el soberano, es Dios el regente de todo. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el autoexistente. Él es. Y por no conocer a Dios, llevo una vida de resentimiento, llevo una vida con un orgullo intelectual que me siento acreedor de darle o exigirle más bien explicaciones al soberano. Ahora, importante aclaratoria, la soberanía de Dios y su voluntad están íntimamente ligadas. Yo les hablé que este estudio lo titulamos como pregunta a manera de interrogante, ¿Dios puede hacer cualquier cosa? Fíjate lo que te voy a compartir, que Dios sea soberano no significa que pueda mentir. Oye, pero Ipaniza, me dijiste que Él puede hacer lo que Él quiere. Sí, pero que ningún atributo que Él tiene puede atentar contra otro de sus atributos. Y esta es la gran y perfecta armonía de todos los atributos de Dios. Su soberanía va unida con su voluntad. Como Él es soberano, también es inmutable, quiere decir que no cambia. Soberano, pero también es verdad, quiere decir que no miente, pues no quiere mentir, porque Dios es verdadero, Él es la verdad. Otra cosa que Dios no puede hacer es romper una promesa, porque esto implicaría violar su naturaleza. Entonces Dios no puede romper una promesa y Él no quiere romper una promesa porque esto atenta contra su propia naturaleza. Y Dios es inmutable, Él es verdad. Las promesas que están en la Biblia para mi vida, Él no las puede romper porque Él las dio
y Él es verdad, y su palabra permanece para siempre. Entonces comprendemos que la soberanía de Dios está relacionada con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios sabemos, gracias a Romanos 12:2, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Y ahí empezamos nosotros a conocer más el carácter de Dios. Nosotros somos los que nos contradecimos. Es la confusión de nosotros, no de Dios. Todos sus atributos convergen de una manera armoniosa y perfecta. Número 2. Dios es capaz de hacer todo lo que Él quiere. Repito, número 1 dijimos, Dios es libre de hacer todo lo que Él quiere. Y número 2, Dios es capaz de hacer todo lo que Él quiere. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Mateo 19:26. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí, en esta parte que estamos hablando y los versículos que estamos leyendo, nos sirve para conocer otro atributo de Dios. Y aquí empezamos a ver con estudios sistemáticos cómo sus atributos siempre están relacionándose. Estamos hablando de la soberanía de Dios, que Él es capaz de hacer todo lo que Él quiere porque Él es soberano. Pero ¿qué otro atributo conseguimos aquí? Dios es omnipotente, todopoderoso. No puede ser soberano de toda la creación, de los cielos, la tierra, el firmamento, los abismos, y ser una persona y ser un ser que no es todopoderoso. Es todopoderoso, tiene autoridad, una voluntad perfecta y por eso es soberano. Y así empezamos a relacionar todos los atributos de Dios para que cuando lleguen preguntas difíciles que quizás no tenemos la respuesta, descansamos en que conocemos que Dios es soberano. Hermano, hay momentos y seguirán en el presente, en el futuro, momentos en tu vida cuando no comprendas el accionar de Dios. Van a haber situaciones difíciles de explicar, muy lentas para digerir, periodos repletos de dudas y de dolores. Los puedes estar transitando ahorita, lo transitaste en el pasado y tenlo por seguro que vienen en el presente. Pero en ese momento de aflicción, cuando no haya respuesta, cuando haya dolor, cuando experimentaste alguna pérdida, algún luto, alguna decepción, cuando estés transitando esa situación que te estoy describiendo brevemente, ahí recuerda, Dios es soberano, Él está al control, Él es bueno, Él es perfecto, Él es agradable, esa es su voluntad, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Quiere decir que aquí, en este pozo de desesperación, donde las interrogantes taladran y martillan mis pensamientos, tú estás conmigo, Señor. Pero a veces queremos respuestas. Pero quiero decirte, querido amigo, que van a haber momentos donde no hay respuesta y nos tiene que bastar con saber Él es soberano. Él está conmigo. Deuteronomio 4:39. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Reflexiona, hermano, medita en tu mente, en tu corazón. Él es el Señor. Pero ¿qué significa decir que Dios es el Señor? Es el que gobierna, es el soberano, es el único,
Es el que está al mando, nada se le escapa, tus cabellos están contados. Tiene el control de todo. Reflexiona en esto. Eso significa que Él es el Señor. Y en Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso es ser el Señor. Él tiene el poder para hacer morir, Él tiene el poder para hacer vivir, Él puede herir a alguien y nadie está en condición para decir por qué lo hiciste. Porque tú eres ¿qué? Vaso de barro y Él es el alfarero. Tú no comprendes la voluntad de Dios, que muchas veces es activa, otras veces es permisiva, y hay que comprender esto para entrar en paz, en quietud. Finalmente en Job 12:9 dice, ¿quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha esto hecho? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Versículo 16. En él está la fuerza y la prudencia. Suyos son el engañado y el engañador. Esto me da paz. Si yo he sido engañado, si yo he sido víctima de una tranza, de una estafa, de un engaño, bueno, yo tengo que descansar. ¿En qué sentido? Tanto mi vida como la vida de ese engañador, de esa persona que me hirió, ambas están en la mano del Señor. Y yo tengo que recordar otro atributo de Dios. Dios es justo. De Él es la venganza. Él pagará, dice el Señor. Y entonces empiezo a conocer a Dios. Y mientras más conozco a Dios, más paz tengo en mi corazón. Qué lindo es saber que Dios es soberano. Qué paz deberíamos de sentir al reconocer que Él es soberano. Qué descanso, qué sosiego. Entonces dijimos que Dios es libre de hacer todo lo que Él quiere, y también compartimos que Dios es capaz de hacer todo lo que Él quiere. Ahora fíjate este juego de palabras que emplea Tozer, el de los atributos de Dios. Él dice, es necio pensar que Dios puede hacer cualquier cosa. Y al mismo tiempo, también es bíblico decir que Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Qué interesante esta moneda con dos caras. Dios puede hacer cualquier cosa que esté dentro de su voluntad y que no atente contra sus otros atributos. Y compartirle esto a este muchacho que acaba en un mismo escenario, él sobrevive, pero su padre muere. Por consecuencia, es una palabra de aliento, no dada por este servidor, dada por el Señor, que nos anima a descansar en Él, a recordar que hay momentos en nuestra vida donde no tendremos respuestas, pero conocer a Dios es suficiente. Esto basta. Padre, gracias, Señor. Gracias por recordarnos que tú eres soberano, que tú estás sentado en tu trono, que a pesar de toda la maldad y todas las injusticias que podemos presenciar, tus preceptos son justos. Tú tienes un drama, tú tienes un propósito y tú has dictaminado tus tiempos. Permítenos, Señor, en medio de las pruebas, de las aflicciones, recordar que tu soberanía reina, que eres todopoderoso, que eres omnisciente, que eres omnipresente, que tu compañía es más que suficiente, que si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Señor, a toda persona, a toda alma que escuche, que esté padeciendo en el lodo de la desesperación,
que pueda recordar y ser ministrada en este momento, que tú eres quien saca de ese hoyo, que tú eres quien endereza sus pasos, que tú eres quien guía y que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Gracias por recordarnos lo que significa llamarte Señor. Gracias, Señor, por permitirnos meditar en que tú eres quien gobierna, que por más que planifiquemos cosas para establecer estados de confort o de armonía con nuestros familiares, recordar que tú eres quien gobierna, que todo aliento de vida está en tu mano, Señor. Enséñanos a ser más humildes, a saber cuál es nuestra posición y a recordar que tú eres el único que merece estar en el centro. Ayúdanos a meditar en que somos nosotros el barro. Nunca fuimos y nunca seremos el alfarero. Ayúdanos a ser como tú nos modelaste, mansos y humildes, para comprender tu soberanía, Dios. Gracias por escucharnos y gracias por la vida de cada alma que está escuchando este recurso. En ti descansamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.